están? Acá, con vientito. ¿Cómo estás, Pau? Vamos a ir esperando que se vayan sumando y vamos a empezar a hablar hoy de un tema súper apasionante que está muy en vigencia en los últimos tiempos. Todas y cada una de las personas, de una manera u otra, vinculadas, ¿cierto?, a un camino espiritual, empiezan a sentir esta presencia de la conciencia blanca o la energía del dragón. Se empiezan a hacer más manifiesto la presencia de ellos. ¿Cómo estás, Pepe? Y hay personas que tal vez no tienen, no le dan esa etiqueta, no la granja presente, tal cual, Pauli, ¿cómo estás? No le ponen la etiqueta, ¿sí?, de energía dragón o conciencia blanca, y también pueden estar sintiendo en su vida la presencia de esta energía que nos está modificando, que nos está llevando hacia un camino en este salto cuántico que vamos a dar, en esta evolución que como raza estamos haciendo muchos de los presentes aquí en Gaia, ¿sí? Y la Detox Band, están todos. Entonces, me parece propicio hablar. Siempre aclaro, por las dudas me pregunten, sobre libros, ¿sí? Sé que hay personas o seres que canalizan y me preguntan si es por lo que dijo tal, o lo que dijo cual, o tal libro, o tal información. Y de vuelta, yo hablo muy desde mi experiencia, ¿sí? En mi caso en particular, mi dragón personal se me presentó ya por el año 94, hace ya más de 20 años, ¿sí? Entonces, realmente la compañía de su presencia, la información que él trajo a mi vida, el tipo de energía que yo empecé a vivir a partir de ese momento, la realidad es que hoy, ya con un camino más consciente realizado, puedo sacar mayor claridad e información de qué implicó realmente, porque muchas de las preguntas que venían incorporadas eran, por ejemplo, cómo hacer para contactar con tu dragón. La realidad es que los dragones se hacen presentes por sí mismos. En ese momento, por ejemplo, en el 94, cuando a mí se me hace presente mi dragón, yo no era consciente de esta energía en sí misma, ni de lo que había que hacer, o no lo llamé, nada por el estilo, simplemente vino a mí. Hoy entiendo por qué vino a mí en ese momento, ¿sí? En ese momento fue un año a nivel personal, de esos años en los que o te devastás o salís disparada, porque es tanto. Que edad tenía? 19 años. Yo tenía unos 19 años y es cuando se me presenta mi dragón. La verdad que desde el momento en que se me presentó se generó una fusión en mí, o sea, es algo que no ya forma parte de uno, la presencia de él, sus consultas, su apoyo. Y el año pasado, me llegó el turno también de canalizar una práctica justamente desde la energía dragón, específicamente dentro de los dragones blancos, ¿sí? Que es un tipo de conciencia, ¿sí? No, y también aclaro, no es que sean todos de color blanco.
el dragón blanco se lo denomina así justamente por el grado de conciencia, esta conciencia blanca que es una conciencia integradora, ¿sí? Entonces, no es porque sean sí o sí blancos, o decir que te presento uno que es verde, entonces no tiene nivel superior, no es así. Los dragones justamente juegan, tienen un nivel de ludismo muy interesante y a su vez un nivel de presencia que a veces así como que no es atemorizar, pero es como que ¿no? Te dejan en claro que están ahí con su presencia, te dejan en claro que tienen una potencia, una energía tan fuerte que es imposible pasar desapercibida su enseñanza, su disposición, su apoyo, así por eso ellos no llegan en cualquier momento, llegan en momentos en que uno hace un clic a determinadas energías. En el caso mío, como les digo, en ese año 94, si sienten ruido, es el viento afuera, que está a full. Ese año 94 fue uno de los años que tal vez más me marcaron en mi vida en cuanto a sucesos, podría decirse dramáticos, muy complejos, que a mí me llevaron a forjar una fortaleza, a soltar estructuras, a enfrentarme a dualidades, ¿sí? Ese año, para contarles un poquito, por ejemplo, como cuestiones así puntuales, yo me separé de quien era mi novio hacía más de 4 años. Muere ese año, muere un tío mío que era un amor para mí, muere la madre del que era mi novio, que fueron esas personas que te las colocan en el camino para guiarte y contenerte, y fue siempre una gran referente en mi vida. Muere de cáncer de mama, y ese mismo año le diagnostican a mi mamá cáncer de mama. No sé, les puedo contar varios sucesos de ese año que realmente en el proceso que yo estaba en esa adolescencia fue muy devastador, de creencias internas, de posiciones, de sumisiones propias en las que me tuve que hacer cargo de decir, no, pará, esto no es así y yo soy así, y hacerme cargo de mi vida internamente. Se dieron muchas cosas. En ese contexto en el que yo tomo esas decisiones, en el que yo decido en esos momentos críticos no ir hacia un lado y tomar mi dirección hacia otro, es cuando el dragón se me hace presente en mi vida, ¿sí? No fue casualidad, fue en ese año. Entonces, muchas veces cuando la gente pregunta cómo contactar con el dragón, lo más importante es entender a qué nos referimos cuando hablamos de la energía dragón, porque es fundamental un contacto con esa energía para que el dragón se haga presente, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que los dragones han sido custodios de la raza humana, nos han acompañado desde tiempos inmemorables, por eso se los vincula mucho a lo que es muy Lemuria, porque ellos convivían con nosotros y generábamos cierta dualidad o cierto equipo con un dragón que nos acompaña y que nos sigue acompañando. O sea, el dragón que hoy me acompaña a mí es el mismo dragón que me acompañaba en Lemuria, ¿sí? Se genera esa cuestión de integración con uno que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, pero luego de lo que fue el hundimiento de Lemuria, los dragones decidieron, por una cuestión de preservar la energía que debía anclarse aquí en la Tierra, decidieron, como quien diría, resguardarse a nivel material, a nivel físico, a nivel visual,
y siguieron acompañando a la humanidad desde un lugar más de conciencia, ¿sí? Con justamente esta promesa de que cuando volvamos a estar en esa instancia energética, algo similar a lo que estábamos como antes del hundimiento de Lemuria, ellos iban a volver a emerger, pero requerían que nosotros llegáramos a determinado grado de conciencia para poder integrar su energía, ¿sí? Entonces ellos se han hecho presentes en otros momentos de la historia y están vinculados a grandes nombres, ¿sí? Como puede ser Merlín o el rey Arturo, determinadas lugares, justamente el último lugar del planeta Tierra en el que se intentó anclar esa energía fue justamente esa parte de Inglaterra, Irlanda, digamos. Pero es una energía que, a diferencia de la energía crística que nosotros manejamos hoy en día, no había podido ser anclada aquí en Gaia de una manera contundente. Digamos que era como que estaba puesta con alfileres, no había terminado de enraizar y anclarse justamente en el planeta esa energía. Es el gran desafío de este momento, ¿sí? Es un poco a lo que estamos siendo llamados, y es por eso que, ya que la humanidad ha llegado a determinada instancia energética, ellos vuelven a hacerse presente, y es por eso que tanta gente los está captando, los está escuchando, está sintiendo ese movimiento energético, se empieza a hablar de ellos, porque es el lugar a donde estamos yendo, a poder anclar aquí en la Tierra esa energía dragón, que en realidad ellos son custodios de esa energía, de esa frecuencia, que es la conciencia blanca, ¿sí? Para entender cómo nos acercamos a los dragones, tenemos que entender que su energía es, por sobre todas las cosas, de integración. Es una energía y una conciencia que nos lleva a salir de la dualidad. Entonces, eso implica en nosotros un gran crecimiento, un gran desafío, porque todavía estamos, ¿no?, entre la luz y la sombra, lo femenino, lo masculino, madre-padre, espíritu-materia, y tantas dualidades que rigen nuestro día a día. Entender que eso, no solamente entender, siempre lo digo en Originals, lo que estamos llamados en este momento no es a entender racionalmente el término de integración. Se trata de vivenciar, se trata de pasar por el cuerpo y que en el cuerpo responda a eso de manera natural, ¿sí? Y, por ejemplo, algo que hace que a veces nosotros, cuando hablamos de conciencias, casi, digamos, por reflejo, nuestro ser lleva ese concepto de conciencia a nuestra parte superior, ¿sí? A la parte de mental, a la parte del cerebro. Y en realidad, por ejemplo, la conciencia blanca no está en el nivel físico, digamos, de nuestro cuerpo, guardada o alojada o codificada aquí, más allá de que se encuentra en todo nuestro ser, porque es una energía de integración. La llave o el punto de motor de esta energía de conciencia se encuentra en el timo, ¿sí? Y está, en nuestro caso, en los seres crísticos en general, los dragones blancos son seres crísticos, está alojada en el timo, ¿sí? Es allí donde radica esta energía y esta conciencia. Entonces, también a veces eso es salir de una estructura, ¿no? Porque conciencia parece que fuera mente, que fuera idea y que fuera acá. Y conciencia, primero que es todo,
pero hay diferentes llaves o lugares energéticos que activan más algunas conciencias o vibraciones que otras, ¿sí? Entonces, la energía del dragón busca la integración. Y cuando busco la integración, debo darme cuenta que esa integración comienza en mí, ¿sí? Puede empezar a través de un impulso externo, de entender, no sé, la unión de la energía femenina y masculina, que no implica varón y mujer, ¿sí? Porque también, o sea, tendemos a pensar que masculino es varón, que femenino es mujer, y no, o sea, realmente entender la integración nos lleva a romper, pero es una catarata, es un efecto dominó, que a medida que uno va soltando uno y se van integrando, se empieza a expandir la conciencia. Hemos hablado en el live de conciencia justamente cómo la percepción, el punto de vista, hace que mi conciencia se expanda. Bueno, la conciencia blanca, de la cual son custodios estos dragones, es un nivel de conciencia muy elevado. Ese porte, esa presencia que tienen, esa impetuosidad que tienen, y cuando están presentes es wow, y al mismo tiempo son divertidos, son graciosos, son lúdicos, son luminosos, pero son potentes, fuertes. Esa presencia, esa energía que sentimos tan fuertemente cuando estamos en presencia de ellos, tiene que ver justamente con esta capacidad de integración, por sobre todas las cosas, porque ellos no juegan, por llamarlo de alguna manera, el juego de la luz y la sombra, ¿sí? Que es tal vez lo primero que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en esto de integrar la sombra. Primero tengo que reconocerla, segundo tengo que aceptarla y quererla, y tercero tengo que integrarla. Y acá también vamos a hacer un parate, porque integrar la sombra no implica decir, no me importa si yo hice esto mal porque entonces soy humano y estoy integrando mi sombra, o si le hice daño a algo o a alguien que no me importe, ¿sí? No tiene que ver con eso el integrar la sombra. Integrar la sombra es entender que dentro nuestro existen energías que son más potentes, que por lo general rompen, ponen un límite, quiebran, y ese estado de destrucción, por llamarlo de alguna manera, es requerido en el universo en general para la creación, ¿sí? Cuando un bebé nace, por ejemplo, debe romper, ¿sí?, esa bolsa que lo envuelve. Cuando un pollito nace, debe romper el huevo para nacer a una nueva vida, ¿sí?, y crear otra realidad. Pero ese momento de rompimiento, ese momento de destrucción de algo para la generación de algo nuevo, es un constante en el universo, ¿sí? Nosotros, se dicen, somos polvo de estrellas, porque los elementos y los componentes que se encuentran en el universo, y que por ahí una estrella eclosionó y todos esos los elementos se juntaron, y yo habito y tengo los mismos componentes que una estrella a nivel físico, los componentes de nitrógeno, carbono, todo eso, estamos compuestos de lo mismo, ¿sí? Entonces este constante crear y destruir, tomar otra forma, ir, entonces cuando uno lo entiende integrado al todo, en ese movimiento orgánico, en ese fluir natural, y no teme ejercer eso, y no ve, digamos, como malo o bueno hacerlo, sino que simplemente fluye, y se genera una magia
que realmente es difícil de superar, porque es unir, por llamarlo de alguna manera, unir en nosotros a nuestro papá y a nuestra mamá. Más allá del rol social, vínculo y todo, hablo del nivel de gestación. Se requirió un óvulo y un espermatozoide que fecundara, un óvulo fecundado por un espermatozoide, que también el espermatozoide debe romper el óvulo para ingresar, ¿sí? Entonces, en nosotros tenemos esa dualidad masculina, femenina, ¿sí? Paterna, materna, se quiere, en el que nos estamos de una manera autogestando. Esto es algo que lo vengo repitiendo hace mucho. Nos estamos autogestando y nosotros mismos debemos rompernos a nosotros mismos, a esta estructura vieja, a la dualidad para pasar a la trinidad. Entonces, el poder de tres, en donde cuerpo, mente y espíritu se juntan, donde hay una integración, donde la luz y la sombra se funden, ¿sí? Donde ya no es blanco o negro, donde ya es un gris que a su vez se funde con el todo. Cuando eso va sucediendo, es que estamos dando un salto de conciencia y a eso estamos yendo. Y los dragones ya han pasado, digamos, por eso, no han llegado, no es que fueron creados 100% con esa conciencia y llegaron allí, no, tienen un camino recorrido igual que nosotros, ¿sí? Han caído y han caído fuerte, digamos, pero esa capacidad de caer, emerger y hoy ser custodios de esa energía es también los que le da la posibilidad de guiarnos. Cuando uno está aprendiendo algo, no sé, vamos a poner que esté aprendiendo a soldar, seguramente va a haber veces en que nuestra creación se quiebre, que no esté bien soldada, y ahí es donde muchas veces existe un maestro, un tutor que te puede decir, mira, te equivocaste acá, o de entrada te dice, mira, no hagas esto porque ahí no amalgama bien. Cuestiones que te guían. Esa función es la que tienen los dragones blancos al momento del salto que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y están vinculados, si ustedes ven, también hace unos años se está hablando mucho, son todos los temas que constantemente se repiten, diferentes personas, diferentes canalizadores, diferentes técnicas, la activación del ADN crístico, la reestructuración del ADN nuestro, la mutación del ADN de carbono cristal. Hay muchas maneras de ser mencionado la misma plasmación energética, ¿sí? Eso no es casual. Como les decía, en el caso nuestro somos seres crísticos. Los dragones blancos también lo son. Motivo por el cual, en nuestro caso, dentro de la creación, no es posible, ¿sí?, este salto de conciencia si no accedo a la codificación crística, ¿sí? La conciencia del amor, la creación, está integrada con la conciencia blanca de la que son custodios los dragones. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es Originals, eso se traduce en que en la práctica número 4, que es Amae, justamente se hace la reconexión con el linaje crístico, con el linaje de amor, y la siguiente práctica es Shivax, ¿sí?, la conciencia blanca, y están unidas en sí mismas, ¿sí?, porque estas dos energías son complementarias y necesarias. No puedo ir hacia la del dragón blanco sin haber terminado de integrar la crística,
necesito que la crística esté activa, que esté en acción, que esté conectada y que esté entera, porque hay muchas fibras que, como siempre explico también, volvemos a lo mismo, se requiere que lleguemos a determinado grado de conciencia que se transmite en vibración, que se transmite en energía, que se transmite en electricidad, si uno quiere, para que esa parte se active en nosotros, ¿sí? Entonces, eso implica un cambio de vida, eso implica una decisión muy fuerte internamente en esto de dar el salto. Los dragones son custodios de esta energía, como les dije, desde hace mucho. Estuvieron en todo lo que es este plan cósmico universal desde el comienzo. Convivieron y vivieron energética y físicamente aquí en la Tierra. Lo siguen estando, ¿sí? Luego, por lo acontecido justamente en Lemuria, es que ellos deciden preservar esa energía, dada que las condiciones vibracionales en el momento del hundimiento de Lemuria, las condiciones vibracionales de Gaia no estaban dadas para este salto, para este momento crucial, y es cuando ellos deciden preservar la energía y estar presentes desde otro lado. Eso se volvió o se hizo un pequeño intento, digamos, nuevamente, justamente en toda esa parte de Irlanda y todo, como gestación de todo un camino que también podríamos uno ponerse a ver, viene de un recorrido que venía haciendo el linaje crístico, ¿sí? En el que se llega allí. Entonces, no es casual que haya sido ahí, viene de un recorrido del linaje crístico a través de Jesús, a través de María Magdalena, ¿sí? Entonces, no es porque sí que llega allí. En este momento, esas memorias, esa información, ese linaje crístico está abierto a nivel planetario, ya no es en un sector del planeta, sino que es en la totalidad, ¿sí? Entonces, desde aquel momento hasta ahora, no habían sido mencionados más que, nuevamente, desde una dualidad. Tenemos culturas, cuentos, historias, lo que uno busque, en donde el dragón tiene esta dualidad, o es malo o es bueno, ¿sí? Y por ejemplo, una de las personas, Pepe, me preguntaba justamente si tenía que ver con esto de la energía dragón, si tenía que ver algo con el horóscopo chino, ¿sí? Que está el animal dragón. Y si bien no está vinculado directamente, sí es un buen ejemplo para poner cómo una cultura como la oriental tiene cierta reverencia ante el dragón dentro de la cultura china, oriental, japonesa, coreana, que tienen este tipo de horóscopo. Es increíble como ellos tienen un nivel de control de la natalidad bastante marcado. Por lo general, más allá de que buscan hijos varones, también por una cuestión cultural, el mejor año para nacer desde su cultura es el año del dragón, porque es un año el mejor de los augurios, es la mejor de las energías que te puede tocar. Por eso en ese año se disparan los nacimientos, porque la gente se tiene que planificar, quiere que su hijo nazca en el año del dragón, por ejemplo. Es una de las culturas que honra la tradición del dragón, ¿sí? Entonces, realmente desde ese lado, a nivel oriente, el recorrido que ellos tuvieron en cuanto a términos de conciencias
y a términos de puntos planetarios, ¿sí? Que en otros momentos eran más usados que en este. En ese momento, digamos, la parte oriental ha tenido una influencia de este tema de la conciencia de los dragones mucho más cercana y aceptada que la cultura occidental, en donde muchas veces han sido endemoniados los dragones, y ni que hablar de, si hablamos después de razas estelares, se suele confundir también lo que es la energía dragón con los draconianos, ¿sí? O los reptilianos. Y no tienen que ver, sí, pueden estar vinculados en algún punto, que tienen un ADN, digamos, similar, pero como todas las razas, como todos los seres del universo, hay diferentes evoluciones. Entonces, hay razas que, por ejemplo, digamos, si nos vemos nosotros con los homínidos, digamos, dentro de este planeta, no somos iguales, tenemos recorridos parecidos, y cada uno va a hacer un recorrido de conciencia y una elección álmica y un salto o no diferente. Y dentro de la raza humana también hay personas que están eligiendo en diferentes carriles dimensionales, en diferentes puntos energéticos y de conciencia. Entonces, cuando uno habla de la energía dragón, en este caso en particular, estamos hablando de seres de un nivel evolutivo muy alto, que trasciende, para que ustedes se den una idea, en este momento estamos muy vinculados a pasajes de nuestras vidas cósmicas, en donde nos encontramos con arturianos, con pleyadianos, lirianos, andromedanos, ¿sí? Hay como un montón, ¿sí? Muchos hablan del camino del dragón este año. Mira, este año, Pao, es muy importante en cuanto al camino del dragón, ¿sí? Esto que yo les hablaba recién de las razas estelares, son razas estelares elevadas, muchas tienen una conciencia de quinta, sexta dimensión. Los dragones blancos, los dragones custodios de la conciencia blanca, tienen muchísima más elevación vibracional que esas razas, ¿sí? Por eso recién ahora pueden estar empezando a hacerse presentes, y junto con ellos están apareciendo seres realmente interesantes, seres lumínicos blancos de ese tipo de conciencias que en mi caso en particular también, en este recorrido más consciente de mi camino, de las vibraciones y todo, yo pude entender por qué en mi caso, más allá de esto que yo les cuento, que atravesé ese año iniciático para mí, por qué, entre otras cosas, llega a mí esa energía de manera tan temprana, a nivel vibración tierra hablo, ¿sí? Porque era mucho más difícil en aquel entonces que hoy, que uno ya los ve, que esta energía está mucho más plasmada. Y la energía que se siente en Shivax, sé que está mal escrito, es esta misma que mencionás. Sí, la energía que trabajamos en Shivax, en la quinta práctica de Originals, es esta. Y con esto que vos decís, Pao, del camino del dragón, justamente, fíjense cuando yo hice, no sé si el anterior o el otro, un live sobre el cambio de los nodos lunares, ¿sí? Justamente mencionaba que durante todo el 2022 y el 2023, hasta mediados de año, esto de los cambios lunares es una forma que el universo tiene, ¿sí?, de indicarme una dirección energética, ¿sí? Vean cómo todo tiene que ver con todo. Estas son las asociaciones que yo les digo que hago
cuando yo tengo la información cósmica y de repente veo ese movimiento energético astrológico, digo, mira cómo todo cierra desde los lugares, o sea, podés pararte en cualquier punto de vista, la información va a ser la misma, ¿sí? Estos nodos lunares, ¿a qué íbamos? Justamente a la integración de la materia, o sea que Tauro, que es el nodo lunar norte que rige a partir de este año, nos hablaba de la materia, de integrar la materia, y Escorpio, todo lo que es la muerte, digamos, lo que estoy dejando atrás, el aprendizaje que tengo, lo que tengo que integrar a este Tauro, es la espiritualidad, el trascender otros mundos, el ir más allá de los planos que se me muestran. Todo tiene que ver con todo. Las energías de este año van a ayudar un montón en ese proceso, y por eso va a ser cada vez más presente la energía de estos dragones, la presencia, la visualización de estos seres aquí en este plano, porque todo el universo está confluyendo hacia algo que es, como quien diría, inevitable. Por eso yo insto a las personas a generar este cambio, ¿sí? Porque realmente es sentir que vos querés arrancar el auto y que tenés un montón de seres que te están empujando para que eso sea más rápido, para que eso sea más fácil, para que realmente las energías del universo están colaborando en esa dirección. Entonces, no sería raro, justamente, digamos, yo no había escuchado esto del camino del dragón, pero es lógico, o sea, estamos yendo hacia ese lado, y las energías de este año y hasta julio del 2023 nos hablan de esa dirección planetaria, ¿sí? Entonces, esta integración materia y espíritu también habla de integrar la luz y la sombra, ¿sí? Y esa integración, que es la parte, digamos, más compleja del proceso, esa integración, cuando yo uno luz y sombra, se llega a ese estado que se conoce como iluminación, y que cabalísticamente también se lo menciona mucho, y los dragones están vinculados a ese movimiento de lo que es el árbol del conocimiento, ¿sí? El árbol de la vida. Entonces, es un símbolo hermético ultra complejo, y que viene encerrando este conocimiento cósmico, que luego se une a otros movimientos cósmicos, y todo está unido con todo, ¿sí? Hay que ser un dragón para crear lo nuevo y prender fuego a lo viejo en estos tiempos. Más o menos. El fuego es un motor de pasión, de energía que me lleva adelante, y el fuego también puede quemar, destruir y depurar. Es uno de los grandes elementos purificadores que tenemos en la naturaleza, ¿sí? Y eso también, ya que mencionas el fuego, tiene que ver con los dragones, porque cuando decidieron preservarse, y también se une a esto, Pau, que mencionabas del camino del dragón, cuando los dragones decidieron preservarse del plano físico, de la convivencia, digamos, con los humanos, ¿sí? El lugar donde fueron anclando información de su energía fueron justamente en los elementales de la tierra, en el agua, en la tierra, en el fuego, ¿sí? En los cristales, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos justamente de estos cambios nodales, esta energía que el universo me invita, una de las grandes cosas que yo les decía es que en esa integración de la materia no solo es, bueno, sí, no sé, acepto la abundancia, me compro un auto, cosas por el estilo,
sino por sobre todas las cosas la materia de este plano que tanto nos cuesta aunarnos, la materia de este cuerpo que habito, y por sobre todo la vinculación que tengo con este planeta, con esta tierra y con este plano que me da la posibilidad de crear y de ser y de hacer el salto. Que yo logre conectarme, integrarme a la naturaleza, a la tierra, a la Pacha, a Gaia, que entienda este ser uno con ella, que yo me integre a su materia, que la decodifique, me va a abrir indefectiblemente las puertas a ese conocimiento de la conciencia blanca, ¿sí? Necesitamos integrar, no pelear, no descartar, no es que voy a la luz y no, entonces la oscuridad es mala. Es como todo, en el mundo y en el universo hay equilibrio, hay ciclos, y tengo que entender eso. La polaridad en cualquiera de sus expresiones es mala, desequilibra, ¿sí? Es necesario, como decían en Comer, Rezar, Amar, perder el equilibrio para lograr equilibrarse de vez en cuando. Y eso la naturaleza lo hace muy bien, y esa es la parte también de destrucción que sucede y que se tiene que atravesar, y que vamos a atravesar la destrucción de muchas cuestiones que teníamos durante miles de años. Las estructuras que se van a romper son estructuras que tienen muchísimos años, ¿sí? Por eso también es tan difícil a veces romperlas o integrar la nueva. Lo positivo, que es lo que hablábamos recién, es que hoy el universo apoya eso. Entonces puedo realmente tirarme, ¿sí? Sabiendo que va a haber agua en algún punto, que el universo te va a sostener, que lo estoy haciendo en un momento perfecto para esta integración. Los seres de luz que hemos denominado a los diferentes avatares que en diferentes instancias y épocas de Gaia, de la Tierra, han estado junto a nosotros, tenían o eran destacados en algún punto, se destacaban por el solo hecho de que en el medio de tanta oscuridad que había en el planeta, en un momento, esa luz que rompía esa oscuridad era notoria, ¿sí? Y era como generaba un resplandor interesante. Estamos yendo a un momento planetario en donde la luz ha ido creciendo. Entonces, ya no vamos a distinguir esos avatares como era antes. Por eso es que no va a haber un guía, un maestro, porque el tiempo de luminosidad cósmica está creciendo, y eso hace que si yo tengo una lamparita prendida en medio, a las 12 del mediodía, en un lugar abierto y con iluminación, yo no perciba su luz en sí misma, ¿sí? Pero sí puedo estar uniéndome o contagiándome de toda esa luminosidad. Pero esa luminosidad también empieza y permite ver con más claridad los caminos a recorrer, ¿sí? Y eso, hacia eso estamos yendo. Estamos en un momento de fusión entre la luz y la oscuridad, donde podemos empezar a ver con más claridad hacia dónde quiero ir y qué parte de todo eso aprendido en ese camino, en ese trayecto en donde estuve tal vez más polarizada a nivel humanidad, en una oscuridad, ¿qué puedo llevar de eso? ¿Qué es lo que aprendí? Porque no todo en la oscuridad es malo. Como le digo, a veces la oscuridad implica una destrucción, ¿sí? Una destrucción no es lo mismo la destrucción
de un huevo, como les decía, de un nacimiento en este gestar la vida, que una destrucción adrede por ir en contra de ritmos naturales. Cuando yo estoy destruyendo por ir en contra de una armonía universal, es cuando no funciona, ¿sí? Pero como todas las energías pueden ser usadas a favor y en contra, pueden generar equilibrio o desequilibrio, y todo eso depende en este caso, de nuestro grado de conciencia. ¿Sí? Entonces, no se trata de luz y oscuridad, sino que se trata de salir de esa dualidad. Mucho de eso es lo que vamos a trabajar en los retiros, ¿sí? Básicamente no es casual. Yo he mencionado a un par de personas, ahora el 19 y 20 de febrero vamos a hacer el primer retiro de Reset 2022. Es el momento de cambiar, dice Pepe, tal cual. Este primer retiro de Reset 2022 es el primero de 9 retiros que yo voy a dar en el año. Estos 9 retiros son 3 bloques en realidad, que son 3 tipos de retiro que se repiten 3 veces. Tenemos el Reset 2022, que se va a hacer febrero, marzo y abril. Luego vamos a tener un bloque más referido a lo que es la manifestación, que va a ser en junio, julio y agosto. Y luego todo lo que es una proyección al 2026, que es octubre, noviembre y diciembre. Cada bloque de retiros de 3 generan justamente en sí mismo un triángulo. Son 3 fechas trianguladas, generan un triángulo. Y cuando los unimos, vamos a formar una estrella de 9 puntas en el que los 3 triángulos, ¿sí?, generan estas 9 puntas. Que justamente es salir de la dualidad que teníamos del triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, a la polaridad positiva, negativa, para ir a otra realidad. ¿Sí? No es porque sí que son 9, no es porque sí que se repiten 3, ¿sí? Cada bloque tiene una energía en particular y trabaja en esta proyección que yo les decía al 2026. Tiene toda una energía detrás este año que tiene que ser aprovechada, y por eso el diseño de esta información que me ha sido brindada para ponernos en acción, ¿sí? Entonces, es fundamental la energía de la integración, y los dragones están allí apoyando. No sé si ustedes han tenido la capacidad de... Aquí, de dónde teníamos mostrar una foto en el celu, estoy transmitiendo con el celu. Pero bueno, si buscan en mis historias, voy a ver si la rescato a la historia esa y la voy a volver a publicar. 2020, si no me equivoco, saqué una foto a unas nubes que, por Dios, o sea, era un dragón, pero no era, mirá, parece un dragón, no, era un dragón muy, muy específico. A esto voy, es como que se empiezan a ver estas manifestaciones físicas de traer, ¿no?, referencias visuales de su energía. Dibujitos, pues bueno, siempre le recomiendo porque amo esa trilogía de cómo entrenar a tu dragón. La tercera me conquista de una manera que no tiene nombre, y ahí habla también un poco, da a entender esta decisión de los dragones de preservarse, ¿sí? Habla un poquito desde otro lugar y todo, pero deja ver ese mensaje, ¿sí? Ay, sí, amo también, dice Pau, sí, por Dios, yo no sé, no puedo ver esa película, yo me emociono, ya está, mis ojos están tan llorosos. Yo veo la 3 y lloro por ahí. Tenemos que poner películas y mi hijo me dice, bueno, ¿cuál querés ver? Y me dice, y por ahí le digo, veamos de vuelta Cómo entrenar a tu dragón 3. ¿Estás bien como para verla? Me dice mi hijo, y sabe que voy a llorar, obviamente.
pero realmente emociona mucho ese mensaje. A mí me llega desde esta conexión tan fuerte que tengo con la energía dragón, con su presencia, con su energía, con su guía. Son guías extremadamente amorosos, ¿sí? Y el que sean amorosos no implica que no sean en algún punto exigentes en cuanto al compromiso. Por eso, cuando la gente me pregunta cómo conectar con mi dragón, más allá de que ellos se hacen presente ante el pedido de uno, ese pedido, por llamarlo de alguna manera, no debe ser desde el show, desde el cholulismo, ay, quiero verlo, o no, o sea, tiene que ser desde el corazón, tiene que ser con esto de, mira, estoy decidida a ser una nueva persona, estoy decidida a morir a la vida que tengo, a ir hacia un nivel de conciencia más elevado, estoy decidida a desapegarme de mí misma, de mi construcción, para ir hacia otro nivel mío mucho más sutil. Y quiero que me acompañes y me ayudes, ¿sí? Necesito tu asistencia. Ellos están al lado nuestro, pero realmente requieren del compromiso, que es algo que se va a marcar muchísimo a partir de ahora. No vamos a poder ir hacia ningún lugar simplemente desde la palabra. Se va a requerir la acción, el compromiso con uno, ¿sí? Con uno mismo. Puede tener que ver el hecho de que sientas facilidad y gusto por el idioma inglés y el origen de esta energía. Tiene que ver, como les cuento, de que muchos de nosotros estuvimos en esa época, digamos, del rey Arturo, de Merlín, muchos de los que hemos vivido o estado vinculados a esa energía blanca de dragón, a ese nivel a ese proceso de querer anclar más allá del hundimiento y la caída que implicó en ese momento, y fue un momento energético a nivel raza muy fuerte, que se plasmó en nuestro ser por todo lo que implicaba, porque sabíamos también que este momento iba a llegar y que todo lo acontecido en ese momento histórico, energético, en esa instancia energética de la Tierra, debía ser aprovechado para hoy avanzar mejor, más rápido y con las lecciones aprendidas. Entonces, en ese momento nuestro idioma era anglosajón, y en mi caso, por ejemplo, yo tuve desde chica una negación más o menos con el inglés, y mi vínculo siempre había sido más con el francés, pero hay algo del idioma inglés de Inglaterra y de esa zona y de la cultura ahí, que en mi caso, por ejemplo, es muy diferente que un inglés de Norteamérica, ¿sí? A mí me vincula mucho más esa parte anglosajona, Irlanda, toda esa parte, es como que hay algo de mi corazón que late, y ese inglés lo amo, por ejemplo, me encanta. Entonces, sí tiene que ver, porque ese momento histórico tuvo que ser plasmado en nosotros de una manera contundente, porque realmente, si queríamos, y la conciencia dragón ha sido custodia de la raza humana durante mucho tiempo y están comprometidos en este salto cuántico, teníamos que aprender de esa experiencia. Entonces es ineludible que quienes estuvieron vinculados a ese momento histórico tengamos cierta evocación a esa cultura, a esos lugares, que van más allá del misticismo mundial que existe sobre esos lugares, ¿sí? Se va un poquito más allá, tal cual, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿sí?
siempre me interesó los dragones porque siempre sentí que me cuidan y los amé. Además, siento la conexión que soy dragón de fuego. ¡Oh! Dragón de fuego, papá. En la cultura oriental, ¿qué más? Power, la energía. Sí, la mesa redonda, ¿sí? Donde volvemos a lo mismo. No hay cabezas, no hay guías, somos uno. Es la integración de las habilidades de cada una de las partes que componen el todo, ¿sí? Es la integración, es la unidad, ¿sí? Entonces, fue un momento que marcó a la humanidad desde muchos lados y por eso también hay tantas historias detrás de ese supuesto mito. Ese supuesto mito marca un momento energético que implicó mucho aprendizaje, muchísima energía y muchísimo dolor en algún punto en el momento de la caída, ¿sí? Entonces, de vuelta, eso tenía que ser una experiencia asimilada para que cuando el momento nuevamente llegara, entendiéramos y tengamos la experiencia de la caída. Se vivió crudamente ese momento. En mi caso, por ejemplo, desde mi linaje familiar, yo tengo un vínculo con la historia de los dragones que he podido ir comprobando desde diferentes lados y que me llevan justamente hacia ese lugar, no solo a nivel frecuencial y energético, sino en linaje físico, digamos, con seres de esas conciencias. Hay seres de conciencia dragón que han encarnado, son seres en extremos especiales, con una filosofía de vida, con un conocimiento superior y al mismo tiempo niños increíblemente amorosos y parcos. Y a mí me ha tocado entender, de verdad, en este último tiempo, en donde las energías, como digo yo, se están acomodando de una manera en la que uno puede unir todas las piezas del rompecabezas que venía sumando año tras año desde su infancia, y todo cobra una relevancia totalmente diferente, y realmente, o sea, no para de llegar información y de moverse. Y eso no hace más que decir, wow, estamos en un momento muy importante. Y por eso es tan importante que traigamos a la conciencia, ¿sí?, nuestras propias vivencias, nuestros propios mensajes. Por eso cada práctica o actividad que yo hago insta a que las personas conecten con sí mismas, ¿sí?, y puedan extraer la información que se trae, porque es la que realmente es válida para cada ser. Y yo no puedo sacar tu información porque cada alma es un universo en sí mismo y nos toca atender la parte que nos corresponde a cada uno, ¿sí? Pero estamos viviendo un momento histórico a nivel cósmico, planetario, pero a nivel cósmico y universo, del que todavía no tenemos idea de la magnitud que implica, ¿sí? Dentro de este movimiento de salto, hay gente que no vino a dar el salto, hay gente que vino a resistirlo, hay gente que vino a dar, como dije antes, su primer salto, y otros que van a dar un salto de conciencia mucho mayor. Vamos a ir a otras instancias porque esto va a implicar el universo entero. Entonces, no somos del todo conscientes de lo que estamos viviendo, y es necesario traer lo más que podamos a la conciencia, a esta materialidad y a este plano, ¿sí? Pero sí se siente, y cada vez con mayor intensidad. La energía de los días es diferente. Uno puede sentir momentos en los que por ahí
No es que ni es portal ni nada, pero en ese día hubo una bajada de energía diferente, una recalibración, y se siente constantemente. Entonces va a ser necesario que nos hagamos cargo de esta madre padre que somos de nosotros mismos, que rompamos esta gestación que estamos haciendo, que nazcamos a una nueva vida, ¿sí? Y eso requiere de la integración de la luz y de la oscuridad. Requiere que nos abracemos completos, enteros, todos. Vamos a una unidad, al ser uno con el todo. No puedo descartar una parte, ¿sí? Entonces, desde ese lado, hay miles de maneras de transitar esos caminos, ¿sí? Pero siempre teniendo ese eje como guía. La energía dragón habla de integración, tan simple como eso. Idealizar a personas, avatares, a seres tampoco ayuda, porque esos avatares, esos seres que han sido tan referentes y tan lumínicos en determinado momento, también atravesaron e integraron su propia oscuridad para poder integrar una luminosidad tan intensa. Tuvo que equiparar una oscuridad en la misma grado de volumen, ¿sí? Y eso formó un solo ser que su sola presencia te habla del universo entero. Y eso es a lo que vamos nosotros. Entonces tenemos que aprender a integrar esa luz y esa oscuridad para formar parte de este árbol de la vida, este árbol del conocimiento cósmico, ¿sí? que da un paso más luego del que ya conocemos. Entonces, realmente tengan presente eso en las cuestiones cotidianas en las que vamos eligiendo, porque siempre lo digo, todo esto de crear un mundo nuevo no es simplemente, voy a hacer una meditación. Genial, una meditación ayuda un montón, pero luego está el paso que doy en el día a día, las elecciones que hago y en las cuales me recreo y muero a cada instante. En eso tengo que estar muy presente, muy en el ejercicio de la autoobservación, de la contemplación, de poner en la balanza. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué hago esto? Esto es algo que repito, que aprendí, repito, o es algo que estoy eligiendo y haciendo de manera consciente, en concordancia con mi ser. Eso lo debo aplicar a todo, el color de los cordones que elijo, no sé, en todo. Soy un todo y todo mi ser refleja un momento energético mío y refleja mi grado de conciencia en cada instancia, en cada acto, en cada paso. Entonces tenemos que tener a partir de este momento, porque realmente creo que no estoy spoileando nada, todo el mundo está atravesando este 2022 y podemos notar que ya viene con una energía interesante y con un nivel de aceleramiento que ni les cuento, motivo por el cual es imposible, digamos, querer frenar. Hay gente que me dice, pero más, sí, más, mucho más, o sea, y realmente requiere esto, la autoobservación, la contemplación propia, la integración. Entonces, en las cosas que voy haciendo cotidianamente, en mi trabajo, en mis relaciones, las diferentes instancias de la vida, ir planteándome esto, ir planteándome el concepto de integración, ir rompiendo prejuicios, ¿sí? Juicios, estructuras y sobre todo las propias, porque hay estructuras sociales, culturales, familiares, religiosas que a veces son más fáciles de romper en algún punto más allá de su peso, pero la estructura que armé yo misma en mí, esa
es durísima, ¿sí? De romper. Y hacia eso vamos también, a romper nuestras propias estructuras para ser una mejor versión de nosotros. Así que desde ese lado es como un tip, plantearse cuando tengo que tener una elección en mi vida, en algo, plantearme, pararme y sentir esto, ¿sí? Porque es fundamental para los tiempos que vienen. Como les dije, este año va a ser un entrenamiento, una preview de las energías que vamos a vivir en 2023, 2024 y 2025. Vamos a tener muestras gratis de las energías que viviremos esos años, para tener justamente la posibilidad de esto, de un entrenamiento, de una definición, de un momento, digamos, del mismo modo en que fuimos entrenados para este momento a través del 2020 y 2021, para que ya hoy, con las cosas un poco más acomodaditas, más allá de la turbulencia, yo pueda hacer las elecciones y que tengo que hacer, porque tuve depuraciones, porque tuve reestructuraciones, porque ya tuve todo un entrenamiento. Del mismo modo, lo que vamos a acontecer en este 2022 va a ser bisagra para todo lo que viene en 2023, 2024 y 2025, porque 2026 va a ser otro momento crítico a nivel energético en cuanto a las energías que van a bajar, y ya tengo que estar parada o parado en determinado punto. Entonces, de eso se trata un poco estos retiros que vamos a hacer este año. Les agradezco la presencia, como siempre, un placer, un honor. Espero que les sirva esta información, que si les resuena la capitalicen, que si les parece una locura y una tontera lo que digo, está bien, ¿sí? Nadie es dueño de la verdad absoluta y cada persona tiene su carril, su creencia y sus formas. Tomen lo que resuenen, suelten lo que no y fluyan, ¿sí? Gracias, Pau. Bendiciones, luz y evolución. Los quiero.